Está en línea para conversar con nosotros. Los saludamos con placer, pero no por el tema, ¿no? Nicolás del Mastro. Nicolás es delegado para la región centro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Él es miembro de Fundación Alameda y de la Economía de Francisco. Recordamos siempre que ante esto que vamos a tratar, por favor, hay un número, que es la línea 145 para denunciar contra la trata y la explotación de personas. Nos hemos enterado, ahora ya lo saludo a Nicolás, que hubo un rescate. Parecen cosas imposibles y que se dan, ¿no? 90 personas que estaban privadas de su libertad a manos de dementes o de vivos que los hacían trabajar y los explotaban. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María? Muy buen encuentro, con buen día. Gracias. Bueno, contanos de esto, por favor. Bueno, efectivamente, como vos decías, nosotros desde el Comité de Lucha contra la Trata, este organismo que conduce Gustavo Vera, trabajamos de manera conjunta con el programa de rescate, con las fuerzas federales, a partir de una investigación que se inició, en nuestro caso, con aportes concretos hace más de 3 años, y que dio como resultado el allanamiento, la disposición de la justicia federal a través del juzgado y la Fiscalía de San Luis y la Protex, una procuraduría especial en este tema, 38 allanamientos que se realizaron en 6 provincias, y bueno, nos permitió poder tomar contacto, conocer cómo es un día de la vida de las personas que... Y ahí te paro. Contanos así, un día en la vida de estas personas que algunos llevaban muchos años en esa situación. Claro. Contanos. Bueno, es primero alguna dificultad, algún problema que nos puede pasar, algún problema vinculado a no solamente la cuestión económica material, sino alguna dificultad con alguna adicción, o alguna dificultad con un lugar donde vivir, o algún problema de violencia, o algún problema intrafamiliar que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es decir, estas víctimas llegaron a esto que después vos nos vas a contar quiénes son y demás, de esta ONG, creo, llegaron porque buscando socorro, de alguna manera. Exacto, buscando una ayuda, y a veces fueron por motus propios, pero se dieron 2 otras posibilidades: que un tercero de buena fe los haya llevado, es decir, un familiar, o en alguno de los casos un reclutamiento, es decir, alguien que ya estaba en estos espacios buscaba que ingresen nuevas personas. Sí. Llegaban a cualquiera de estos hogares, y lo que primero les hacían era firmar un documento que las personas creían que era un contrato, y en realidad no era ni un contrato ni un consentimiento informado de ningún tratamiento, sino que la figura legal que utilizaban era la de un voluntariado social, que indicaba que empezaban ese trabajo, ese voluntariado, por 18 meses. Y automáticamente eran trasladados a otra provincia del lugar de donde son oriundos. Y allí empezaba una especie de fase, de etapas en esa vida, que implicaba primero la realización de tareas de cuidado, de limpieza y domésticas en comunidades de aproximadamente 30 personas. En este caso, la gran mayoría, el 90%, varones mayores de edad. Y bueno, ese ingreso a este lugar implicaba dejar de tomar contacto con sus familiares, dejar de tener su patrimonio, no tener comunicación con el afuera, no tener teléfonos celulares, y si percibían alguna pensión o jubilación eran retenidas sus tarjetas. ¿Sus documentos también? Los documentos no, todas las personas estaban documentadas, retenían su DNI, pero lo que ocurría era que muchas de ellas
bueno, no había medios de comunicación, por ejemplo. En estos lugares encontramos televisores que las 24 horas del día pasaban un determinado canal de televisión con contenido repetitivo, y luego de estas tareas empezaban o iniciaban un trabajo formal, es decir, todos los elementos, ¿no?, que tiene una persona que inicia un trabajo, nada más que en un lugar cerrado. Empezaban a hacer tareas de producción de alimentos, que esto es muy común, porque lo hemos visto en nuestros barrios, hemos visto los chicos de Remar que salen a vender cosas. Bueno, esa era la última estadía de esta fase. Luego de la producción de alimentos estaba las tareas de producción de bienes, como muebles. En la ciudad de Rosario encontramos una mueblería, en la calle Juan José Paso. Después el trabajo en construcción, todas estas tareas no tenían ningunos elementos de higiene, seguridad, de protección. ¿Y les pagaban? Esa es la gran ausencia, ¿no? No había ninguna remuneración a cambio de este trabajo, porque por último estaba la tarea de la venta ambulante. Una venta ambulante que era con topes, que eran llevados en cuadrilla de entre 8 y 10 personas a otras localidades, y que debían entregar o devolver todo lo que recibían, y durante todo este proceso, este tránsito, no había la intervención de ningún profesional, ni clínico, ni médico, ni psicológico, ni psiquiátrico, ninguna prescripción médica, ningún diagnóstico, ninguna devolución y progreso, nada, digamos. Yo te pregunté, luego de toda esta puntillosa descripción, contame un día de alguien que haya sido rescatado en esto y que te lo haya podido contar. Bueno, esto tenía que ver con iniciar la jornada muy temprano, casi de noche, desayunar lo mismo que todos los días. Luego de eso empezaba la distribución que establecía la instancia jerarquizada de las autoridades, es decir, los coordinadores, los directores, y por encima de eso la figura de un líder religioso. Luego, sin poder decir que no, este vínculo de mando y obediencia implicaba esta organización y distribución en donde los coordinadores eran los que asignaban a las tareas de cada una de estas personas, que se imponía esa tarea, y que en los casos que no querían o que se negaban, es como que tenían que volver a la fase anterior, y bueno, y por lo menos todos trataban de hacer bien su tarea. ¿Había castigos físicos? No encontramos esos elementos. Sí encontramos un clima de hostilidad, en el sentido de que para tener elementos de aseo personal y higiene personal tenían que cumplir todas estas tareas, tenían que estar a reglamento, como se diría, estar en el marco de esta imposición de un modelo de la transformación de estándares de conducta. Esto un poco es la evaluación que nosotros hacemos, porque hay una persona que para tener, para tener papel higiénico, tenía que hacer todo esto, y también para tener contactos con el afuera, así sea poca, de manera controlada o de manera supervisada, como era ser llevado a otra localidad para vender de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo menos era la única estancia de salir. Entonces, bueno, y poder comer otra cosa, para lo que recibían un viático de 1.200 pesos, digamos, ¿no? Cuando vos decís que arriba de todo esto había un líder religioso, ¿real? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto tiene que ver con la configuración de estas organizaciones, María. O sea, lo que Argentina está registrando es una modalidad nueva de este delito. La trata y la explotación no son esa traffic blanca que se llevaba un adolescente. Claro. Implica la configuración de estas organizaciones mal denominadas sectas, que a través de un método coercitivo generan estas instancias en donde el elemento mágico religioso está presente. No está presente físicamente en estos lugares a través de personas. Nosotros no las encontramos allí, es decir, vienen muy espasmódicamente. Hay este sistema jerárquico
que implica Claro. una forma de generar un control, de generar un dominio y de generar una autoridad, un carácter totalitario de las instancias. Te hago una pregunta. Encontraron gente que ¿cuántos años hacía que estaba allí en esto? Bueno, por ejemplo, en uno de los establecimientos acá en la zona de Pascua, al 8000, encontramos un adulto mayor de 80 años que hacía 12 años que estaba. Y por ejemplo, en Canche de Sánchez de Bustamante, que es un hogar de niños, encontramos una nena que inició a los 4 años y ya era mayor de edad, que estaba en estos espacios, digamos. O sea, digamos, los trayectos no tenían que ver con una evaluación médica o clínica o de acompañamiento en estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, para nosotros esto no es nuevo. Argentina ya venía teniendo casos, el Templo de Filadelfia, la Escuela Yoga de Argentina. ¿Y había abusos? Abusos No. había, pero me refiero a abusos sexuales o... Nosotros no pudimos, a ver, cada persona pudo ser entrevistada de una manera confidencial con profesionales Claro. de trabajadoras sociales y psicólogos del Programa Nacional de Rescate, y todos esos elementos son informados al juzgado porque estábamos cumpliendo una orden judicial. La organización es REMAR, ¿no? Remar, efectivamente, Remar. Recuperación de marginales. Así. Claro, bueno, ya es el concepto, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que logramos ahora, ayer en horas del mediodía, el juzgado dispuso la asignación de interventores, veedores de todos estos espacios, así que empieza una larga tarea de trabajar. No es el caso de Santa Fe, pero algunas provincias conveniaban y derivaban personas sin tener un seguimiento como corresponde de estas instancias. También encontramos dinero de la recaudación, dinero en pesos y en dólares, y hicimos un entrecruzamiento con la Procelac porque creemos que hay un circuito de todo este dinero, esquema piramidal de salida del país de manera física a través de Uruguay. Marcos Pereira te saluda, buenos días. Y estoy observando que tienen un sitio de internet que está vigente todavía, y tengo entendido que el allanamiento de Juan José Paso es de ahí funcionaba una iglesia, incluso están los horarios, ¿no? Una iglesia cristiana. Efectivamente, hace unas semanas en ese lugar hubo una reforma muy grande que se da a partir de la construcción y el trabajo que hacían las propias personas que allí asistían, en donde empieza a aparecer la presencia de un lugar destinado al culto, que era un lugar en donde las personas recibían a sus familiares después de determinados meses, unas horas, los días domingos o fines de semana, podían recibir a los familiares, haber atravesado esas fases, esas etapas, se les permitía recibir a los familiares en esos lugares nuevos, lugares distintos a los lugares que dormían o que vivían todos los días sin ninguno de los servicios, ¿no? Calefaccionándose con leña, etcétera. Lico, ¿y han detectado que esto es una organización internacional? ¿Responde a alguna sede exterior? Sí, esta organización tiene sede central en España, es un poco lo que la justicia está también investigando, y hay elementos en los que nosotros no pudimos acceder porque forma parte de lo que le toca a cada rol. ¿Y en España haría lo mismo? No, eso no te lo podría decir, lo desconocemos. Sí sabemos que hay instancia de una organización. ¿Y qué se hace con esta gente, con estas 90 personas rescatadas? Bueno, en total son 500 en todo el país, y claro, son 498 fueron las personas que encontramos en total en los 38 allanamientos. En nuestra provincia, de los 6 allanamientos, en 4 encontramos personas. 3 en Rosario y 1 en Santo Tomé. Bueno, primero, cuando finalizaron estos operativos, muchos se fueron a sus casas, porque esas personas no estaban haciendo nada malo, no podían ser retenidos contra su voluntad. Entonces esto también es un poco lo que es difícil comprender, porque naturalmente creemos que un allanamiento implica la detención de personas. Pero las asisten psicológicamente, porque después de haber vivido esto, ¿vuelven a su casa cómo?
Los que tienen casa. Bueno, los claro, que tienen casa. Exactamente. Cada respuesta va a ser distinta para cada caso. Lo que estamos trabajando ahora es respetar primero esta instancia. Los que querían volver, primero son incorporados automáticamente al programa de protección de víctimas sobrevivientes que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es el programa de rescate. Entran en este programa, es decir, se les comunica y si así lo desean, son incorporados en este programa. Automáticamente hay un trabajo coordinado entre Nación y provincia que tiene un programa. La provincia de Santa Fe, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el punto focal en la asistencia a las víctimas. Ahora, los que no tienen casa o no tenían forma de volver, continúan allí. Lo que nosotros hicimos es ahora trabajar esta intervención de estos lugares con la Dirección Nacional de Salud Mental, con la Cedronal y en cada provincia con los organismos competentes para poder colocar veedores, interventores y poder derivar casos. Hay muchos de ellos que querían volver a su provincia de origen porque tienen familia, casa, hijos, y bueno, y empezar un abordaje real de su verdadero problema. Nico, gracias por el trabajo, gracias por este rato, pero gracias por el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Perdón, la última, ¿pusieron preso a alguien? ¿Encontraron a alguien? Bueno, las disposiciones no fueron las de detención ni todavía están resueltas las posibles imputaciones, digamos, ¿no? O sea, eso es algo que continúa el proceso. Los operativos finalizaron el día jueves. Yo me animaría a decir que en los últimos años es una de las intervenciones más grandes y también le cuesta a la justicia tomar algunas decisiones porque no es muy sencillo, no es muy habitual, pero hemos tenido una respuesta, una celeridad importante. O sea, tal vez los oyentes pueden no comprenderlo, pero esto implica una logística y una estructura muy grande. Implica primero atender sobre lo más urgente, que es la reconstrucción de derecho y de horizonte de vida de las personas que están allí. Y obviamente advertir a la comunidad que está presente esta metodología de captación a partir de métodos coercitivos que se aprovecha de la necesidad que estemos atravesando y que tenemos que tener las medidas de autoprotección y también necesitamos que el Estado se ocupe de este tema de otra manera y también que comprendamos la magnitud, que el activo de estas organizaciones es la tenencia de adeptos, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, estamos en este proceso de trabajo. Gracias, Nico. Un abrazo muy grande. Buenos días. Hemos conversado con Nicolás del Mastro.